Libro de Revelación, capítulo 5, el verso 1. Revelación o Apocalipsis, capítulo 5, el verso 1. Todos son bienvenidos a este culto en el nombre del Señor Jesús. Si hay amigos, también le damos la bienvenida a este lugar. Es una bendición estar aquí para entregarle la ofrenda que le hemos traído a nuestro Dios. Revelación 5, verso 1. O sea, Apocalipsis, capítulo 5, el verso 1. Amén. Dice la palabra de nuestro Dios: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Una alabanza para el Señor. Mi hermano, tenga la bondad y toma su lugar. Y gracias al Señor Jesús por los hermanos que han venido para honrar el nombre que es sobre todo nombre y para oír su gloriosa palabra. No hay que olvidar que lo que somos, lo somos por la gracia de Dios y por esta maravillosa palabra. Bien, no olvide que estamos analizando algunas doctrinas. Y en esta noche, vamos a analizar otra doctrina y es la que usted tanto conoce, la doctrina o la teología trinitaria. Creo que usted ha oído hablar bastante acerca de la Señora Trinidad. Pues vamos a explicar algo más en esta noche. Posiblemente usted lo sabe. Si lo sabe, lo va a recordar. Y si no lo sabe, lo puede aprender. El texto que hemos leído es un texto favorito para los que creen que Dios existe en 3 personas. Cuando ellos leen esta porción que acabamos de leer, ellos ven allí 2. Ven al Padre sentado en el trono y ven al Hijo a la derecha del Padre. Entonces ellos dicen, mire que allá hay 2. Está el Padre sentado en el trono y está el Hijo a su derecha. Pero esto es limitar a nuestro Dios, porque Dios, como todos lo sabemos, Dios no tiene límites. Oiga, no tiene límites, porque ya sabemos que el Señor lo llena todo. Escuche bien, sobre la teoría, sobre la teoría de Dios, existen muchos y variados conceptos, pero son muchos. Pero el hombre está obligado, hasta donde le sea posible descubrir la verdad
acerca de Dios. Dice la Biblia, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Lo que liberta al hombre es la verdad. Y en el capítulo 17 del Evangelio según San Juan dice, empero, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Allí también los trinitarios ven dos. Ellos dicen, mire que sí existen dos. Porque allí dicen ellos, mire, allí está el único Dios verdadero y está Jesucristo. Ellos ven dos, pero se olvidan lo que dice el texto. Empero esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único, oiga, el único Dios verdadero. Está diciendo que Dios es único, que Dios es uno, porque Dios es uno numéricamente hablando. Oiga, Dios es uno. Y allí dice que Dios es único. Entonces, según este texto, solo hay uno. Pero como menciona Jesucristo, dicen, allí está el otro. Allí está el otro. Pero cuando dice, y a Jesucristo, ¿a quién has enviado? No está hablando de otro Dios, porque Dios es único. No hay más. Está hablando de la manifestación de Dios en carne. Porque, hermano, la vida eterna consiste no en creer que existe un solo Dios. No, 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 no. La vida eterna consiste en creer en la manifestación de Dios en carne. En eso consiste la vida eterna. Por eso el Señor dijo, ¿creéis en Dios? Creed también en mí. Bendito sea su nombre. Así que vamos a examinar, oiga, algunos términos que las personas que no creen que Dios es uno, allí ven realmente varios dioses. Se los voy a mencionar, si usted quiere anotarlos, se los menciono despacio para que tenga tiempo de anotarlos. Algunos están tomando nota, entonces vamos a hacerlo. Miren lo que algunos creen. Vean. Unos creen en el panteísmo. Creen en el panteísmo. Otros creen en el politeísmo. Oiga, unos en el panteísmo, otros en el politeísmo, otros en el triteísmo. Panteísmo, politeísmo, triteísmo, y otros creen en el binarianismo, y otros creen en el monoteísmo. Oiga bien, panteísmo, politeísmo, triteísmo, binarianismo y monoteísmo. Entonces, examinemos esas creencias. Primero, panteísmo. Oiga, panteísmo.
¿Qué quiere decir la palabra panteísmo? Pan. Quiere decir, oiga bien, pan quiere decir todo. Pan, todo. Teos, Dios. Todo es Dios. Eso es lo que enseñan los panteístas, que todo es Dios, todo. Una banca es Dios, el púlpito es Dios, un animal es Dios, un árbol es Dios, un hombre es Dios. Porque ellos creen que en el principio Dios era una bola de fuego y que de esa bola de fuego se desprendieron muchas chispas. Oiga, y que esas chispas formaron cuerpos de hombres, de animales y de árboles. Y como todo es Dios, los hombres son dioses, los árboles son dioses y los animales son dioses. De esa creencia se desprende la doctrina de la reencarnación. Oiga, ¿qué creen? Que como todo es Dios, que esas chispas que son partículas de Dios se contaminaron. Oiga, se contaminaron y por eso el hombre tiene que pasar por varias vidas, tiene que reencarnar varias veces para poderse purificar y después de estar purificado llegar a Dios y perderse en Dios. Pero si usted examina la Biblia contradice tal doctrina. Porque en Santiago la Biblia dice que Dios no puede ser tentado ni Él tienta a nadie. Dios no puede ser tentado por el mal. Pero según el panteísta, esas partículas de Dios se contaminaron. Y no solo se contaminaron, sino que fueron vencidas por el mal. Mira, hermano, que es una doctrina bastante perjudicial, pero mucho. Y realmente a nosotros nos conviene saberla. La segunda, politeísmo. Oiga, politeísmo. ¿Qué quiere decir la palabra poli? Muchos, muchos. Teos quiere decir Dios. Muchos dioses. Politeísmo es muchos dioses. Los babilonios creían en muchos dioses. Muchos dioses. Por eso el rey espantado dijo lo siguiente, que el aspecto, el parecer del cuarto varón que estaba con los 3 hebreos en el horno de fuego era semejante al hijo de los dioses. ¿Por qué dijo eso? Porque ellos creen en varios dioses. Y como prueba de esto, escuche bien, tenemos que ellos le cambiaron el nombre a los 3 hebreos que fueron lanzados al horno de fuego.
le cambiaron el nombre que ellos tenían, que eran nombres que hablaban de la deidad, que hablaban de Dios, por nombres paganos, por nombres de los dioses que ellos tenían. Miremos, Daniel significa Dios es mi juez. Se lo cambiaron por Belsasar, príncipe de Bel. Ananías quiere decir amado por Jehová. Se lo cambiaron por Sadrach, el dios del sol. Misael quiere decir que es como Dios. Lo cambiaron por Mesac, nombre de la diosa Babilonia. Azarías quiere decir ayudado por Jehová. Lo cambiaron por Abednego, el dios del fuego. Mire que le cambian los nombres que hablaban del único Dios por el nombre de esas deidades paganas. Porque cambio de nombre quiere decir cambio de vida, cambio de pensamiento. Cambiando el nombre buscaban con eso cambiar completamente la mentalidad de los hebreos. Entonces, mire hermano, que eso perjudica de una forma que usted realmente no puede comprender. El que cree, escuchen bien, el que cree en varios dioses tiene el concepto moral muy disgregado. Oiga, el que cree en varios dioses tiene el concepto moral muy disgregado. Porque para saber que una cosa es buena y otra cosa es mala, tiene que existir un solo Dios. Si existe más de un Dios, el hombre no sabe qué es bueno ni qué es malo. Porque para un Dios, lo que es bueno, para el otro Dios, puede ser malo. Así que para saber que una cosa es buena o es mala, tiene que existir un solo Dios. Por eso dice Isaías que hay hombres que hacen de la luz tinieblas, de lo amargo hacen lo dulce. O sea que ellos tienen el concepto moral muy disgregado, porque ellos creen en varios dioses. Triteísmo, la palabra claramente lo enseña. ¿Qué es tres. ¿Qué es teos? Dios. ¿Qué quiere decir tres? Dioses. Triteísmo es tres dioses. Creen que Dios existe en tres. Oiga, que Dios existe en tres. ¿Usted no ha oído decir por ahí que Dios es como el huevo? Cáscara, yema y clara. O sea que el que cree que Dios es como el huevo, qué pesar, tiene un Dios sumamente delicadito. Sí, porque si se le cae, se totea. ¿Sí? Ellos dicen que así es Dios. Otros dicen que Dios es
como el aceite 3 en 1. Pero hermano, la Biblia dice que Dios es único. Dios es uno. Oiga, Dios es uno, numéricamente hablando. Es que muchos creen que Dios es uno como lo es el carro. Yo digo, mire que es un carro, pero tiene varias piezas. Pero Dios es uno y uno es su nombre. Bendito el nombre del Señor. A estos dioses se le asignan cualidades peculiares. Oiga, se le asignan cualidades peculiares. Las cualidades que tiene el Hijo no las tiene el Padre. El Hijo es engendrado, el Padre es increado. Pero el uno no puede ser Dios sin el otro. Escuche bien. Frente a esa teoría, San Agustín, frente a esa teoría, San Agustín dijo, si el Hijo salió del Padre, y no son dos personas separadas, ¿por qué no decir? ¿No decir qué? Que el Hijo es Padre del Padre. Si el Hijo salió del Padre y son dos personas separadas, ¿por qué no decir que el Hijo es Padre del Padre? Y luego pone un ejemplo, como la ameba, que se reproduce por incisión. La ameba para reproducirse se parte en dos. Así se reproduce, se parte en dos. Y dice San Agustín, si la ameba se parte en dos pedazos, ¿cuál es la hija y cuál es la madre? No se sabe, ¿sí o no? Si la ameba se parte en dos pedazos, ¿cuál es la hija y cuál es la madre? Sí. Si tienen cualidades diferentes, pero el uno no es Dios sin el otro. Es algo que realmente no se entiende. ¿Por qué? Porque para ser Dios tienen que estar unidos. Tienen que estar o tener o saber lo mismo. Y el Señor Jesús dijo, el día y la hora, nadie la sabe, ni el Hijo, sino el Padre. Bendito el nombre del Señor. Existen dos clases de trinitarios. Hay dos clases de trinitarios. Existen los que creen que Dios, que Dios son tres personas en una. Esos son unos trinitarios, creen que Dios son tres personas en una, y otros creen que son tres personas separadas. Los trinitarios no creen lo mismo. Además de esto, algunos creen que el hombre puede recibir el Espíritu Santo hablando en otras lenguas, y otros no pueden creer eso. Así que realmente están divididos en doctrina. Binarianismo. Te dirá, bueno, pero ¿qué es binarianismo? ¿Con qué se come?
El binarianismo son los dualistas. Los dualistas son los que creen en dos personas, que Dios son dos, no tres ni cuatro, sino que Dios son dos. Que Dios hizo el mundo usando como materia prima el verbo. Ellos creen que Jesús, que Jesús era Señor a ratos, no siempre, Señor a ratos. Creen que Jesús era Señor del Jordán al Calvario, que fue Señor después de recibir el Espíritu Santo, que antes no. Escuche bien eso. Pero la Biblia contradice tal doctrina, porque la Biblia enseña. ¿Qué fue lo que dijo Elizabeth? ¿Qué fue lo que dijo? Si usted sabe, si ha leído la Biblia. Estando embarazada, ella dijo que Jesucristo era su Señor. O sea que Cristo, estando en el vientre de María, ya era el Señor. Dice, y el ángel dijo a los pastores que el que había nacido en Belén era Cristo el Señor. Oiga, cuando estaba en el vientre de Elizabeth, Jesucristo ya era el Señor. El Salmo 110, verso 1 dice, David dice, por el Espíritu, oiga, por el Espíritu David llamó al Señor, al Hijo Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Escuche bien lo que dice David. Dijo el Señor a mí, Señor. Lo dijo David por el Espíritu. Oiga, por el Espíritu. Dijo el Señor a mí, Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Salmo 110, verso 1. En San Mateo 22, 43, el Señor Jesús pidió a sus discípulos que le explicaran ese salmo. Oiga bien. Dice, estando juntos los fariseos, puede leer desde el 41, estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Él les dijo, pues ¿cómo David en el Espíritu le llama Señor diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies? Pues si David, oiga, pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni usó alguno desde aquel día
preguntarle más. Con esa pregunta el Señor les puso cremallera. Ya nadie se atrevió a hacerle alguna pregunta al Señor, porque esa pregunta no la pudieron responder. Pero esa pregunta el Señor mismo la respondió. Después de su glorificación, el Señor respondió lo que dice el Salmo 110, verso 1. San Mateo 22, 41. Revelación, está la respuesta. Capítulo 22, verso 16. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Yo soy la raíz, dice Cristo, y el linaje de David. Oiga, soy la raíz y el linaje de David. ¿De qué habla la raíz? Habla de la deidad. ¿De qué habla el linaje? Habla de la humanidad. ¿De quién? De Jesús. La raíz habla de su deidad y el linaje habla de su humanidad. Así que Jesús, como hijo, es el linaje de David. Como Dios, es el Padre de David. Es el Señor de David. Gloria al Señor. Los dualistas enseñan que Jesús era solamente el templo donde Dios se metió, no más. Pero que llegó el día cuando el Señor se salió, o Dios se salió de ese templo, y el templo quedó vacío. Oiga, son muy atrevidos porque ellos enseñan que Jesús era solamente un cajón donde Dios se metió. Oiga, eso realmente es un atrevimiento sumamente grave, porque la Biblia solamente habla de 3 templos. Oiga, la Biblia solamente habla de 3 templos. El templo de Salomón, le doy la cita, Primera de Reyes 8, verso 12. Primera de Reyes 8, verso 12. Primer templo. El segundo templo, el templo de Esdras. Capítulo 3, verso 10. Y el tercer templo, el templo del rey Herodes. San Juan, capítulo 2, verso 14. Le voy a leer esa porción. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos
que está escrito, el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces, ellos toman ese pasaje para decir que cuando Jesús entró al templo, se cumplió Malaquías, capítulo 3, verso 1, que dice, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien buscáis. Oiga, el Señor a quien deseáis. O sea que cuando Cristo entró al templo, allí se cumplió Malaquías, hablando acerca del templo. Para ellos era el templo entrando al templo. Oiga, un templo entrando al templo, pero para ellos no es el Señor del templo. Porque no se trata de un templo entrando a otro templo, se trata del Señor que entró a su templo. El Señor que entró a su templo. Lo último tenemos el monoteísmo. Usted ya sabe qué es el monoteísmo, la fe en un solo Dios. Pero resulta que los monoteístas están divididos en 2 grandes ramas. Oiga, están los que sostienen que Dios es uno, pero compuesto de 3 personas divinas. Y están los que creen que Dios es uno. Oiga, absolutamente hablando, no existe otro, Dios es único. Como dice Deuteronomios, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Les hago una pregunta, porque uno siempre oye decir que nosotros somos unitarios, ¿sí o no? Que somos unitarios. Pero escuche bien que nosotros no somos unitarios. ¿Por qué? Porque hay una rama mundial. Oiga, hay una rama mundial que se llaman unitarios, pero creen que Jesucristo no es el único Dios verdadero. Y se llaman unitarios. Pero no creen lo que dice Primera de Juan 5:20. No lo creen. Y dicen, somos unitarios. Que dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero. Y dice, ¿quién es el verdadero? En Jesucristo, oiga, en Jesucristo su Hijo, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Son unitarios, pero no creen que Jesucristo es el único Dios verdadero. Entonces no nos queda bien decir que somos unitarios, porque realmente esa rama mundial
son unitarios, así se llaman, pero no creen lo que nosotros creemos. Porque realmente nosotros sí creemos que Jesucristo es el único Dios verdadero y que aparte de Él no hay más. Como dice el texto, Él es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Y no hay otro. Él es único. Sea bendito su nombre. Está en pie y démosle gracias a nuestro Dios por la revelación que Él nos dio. Porque, hermano, esto es por revelación divina, por revelación del cielo. Eso le dijo Cristo a Pedro. Bienaventurado eres, Simón Pedro, porque esto que has dicho no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Uno se pregunta, pero ¿cómo es posible que ellos no entiendan eso tan sencillo de que Dios es uno? Porque, hermano, usted le puede poner la luz a un trinitario, quemarle, chamuscarle las pestañas y ellos no ven la luz. Porque mientras Dios no le revele, nunca lo van a saber, porque es sencillo. En San Mateo, cuando se habla del bautismo, el Señor dijo bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo. Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué está diciendo allí? Que el nombre del Padre es el nombre del Hijo y es el nombre del Espíritu Santo. Eso es lo que dice. Un pastor en los Estados Unidos se fue a mandar a hacer unos tratados. Y el hombre que estaba allí era bastante inteligente y cuando el hermano le presentó allí el tratado, le dijo, vea, es así. El encabezamiento del tratado tenía ese texto, el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese señor, decía el pastor, comenzó y le dijo, oiga pastor, ¿usted ve dónde se sacó ese texto? Dijo, no me lo inventé. Ese texto está en la Biblia. Dijo, ¿me puede mostrar su Biblia para creerle? Dijo, sí, mire, léalo aquí. Lo leyó. Y el hombre comenzó a leer, decía el pastor, vea, el hombre leyó así, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Volví a leer, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y dijo el pastor, y abrió semejantes ojos. Dijo, oiga pastor, es que Dios es uno. Es que aquí no hay tres. Ahora me doy cuenta que no son tres. Dios es uno. Aquí lo dice. Oiga, leyendo ese texto, ese hombre tuvo la revelación del cielo. El Señor le reveló que el bautismo es en el único y solo nombre que es Jesucristo de Nazaret. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Aleluya, aleluya. Bendecido su nombre. Bendecido su nombre. Bendecido su nombre. Aleluya, 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 aleluya.